bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano y amigo Luis Caes del Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. En esta noche vamos a estudiar la lección número 26 del expositor. Esta es la última lección de este expositor y también vamos a estar estudiando el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, escrito por Malaquías, el último profeta del Viejo Testamento, y es un libro muy interesante, ya que es un libro que nos habla de cómo Dios confronta a su pueblo y cómo el pueblo en su rebeldía le respondía a Dios de una manera no muy respetuosa, y Dios hace una diferencia entre los buenos y los malos. Vamos a comenzar con una oración. Y luego continuaremos. Amén. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia dándote gracias, mi Dios, porque una vez más nos has permitido, Padre Santo, poder estudiar tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tú, Padre, nos dé el entendimiento, que tú, Señor, tu Espíritu Santo, nos visite en esta noche, Padre Santo, y tanto a mí, Padre Santo, como cada uno de los estudiantes, de las personas que están escuchando, amigos, que nos puedan escuchar a través de las redes sociales. Oh Padre Santo, Señor, que tú los ilumines, Padre Santo, y que tú llegues, Señor, hasta lo más profundo de los corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, sea esparcida por todo el mundo, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Señor, que tú continúes bendiciendo a nuestros pastores, Padre Santo, Señor, a la familia pastoral, a nuestro hermano Moisés, Padre Santo, Señor, que sea esforzado, Señor, para que estas clases, Señor, puedan salir, Señor, y puedan, Señor, poderlas brindar, Señor, para que todo el mundo las pueda escuchar. En el nombre poderoso de Dios amado Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Padre. Y esta noche vamos a estudiar la lección 26 con el título La fidelidad que agrada a Dios. Ok, ¿y cuál es esa fidelidad que agrada a Dios? Pues mire, la fidelidad que agrada a Dios es simplemente cuando le obedecemos al Señor, cuando dejamos nuestros placeres y nuestro ego a un lado para entonces podernos rendir al Señor. Cuando podemos salir en defensa de la ley de Dios, porque sabemos que Dios es un Dios celoso de su ley y de su pueblo. Dios es celoso de que la ley se cumpla. En otras lecciones anteriores hablamos de que Dios es celoso de su ley y que ama a su pueblo y es celoso con su pueblo. Pues asimismo, también Dios le agrada que su pueblo, aquellos que Él ama, sean fieles a Él también. Como Dios es fiel, Él también quiere que nosotros seamos fieles. Yo entiendo que a todo el mundo le gusta que las personas le sean fieles. Para nadie le gusta la infidelidad. Pues a Dios tampoco. Y Dios es fiel y se agrada de la fidelidad de aquellos que le aman. Aquellos que aman a Dios se les son fieles. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Y vamos a estar estudiando el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es un libro donde el pueblo de Israel estaba en una condición muy pecaminosa, estaba adorando a otros dioses, a pesar de que ya habían reconstruido el templo, ya habían salido del cautiverio, a pesar de todo eso que ellos pasaron, todavía ese pueblo no se había tornado a Dios de un 100%. Hicieron compromisos con Dios, no los cumplieron, y Dios sigue siendo fiel y sigue dando oportunidades. Así pasa con nosotros. Dios nos da oportunidades cada día, una oportunidad, otra oportunidad, y sin embargo le seguimos siendo infieles, pero Él se mantiene fiel. Aleluya. Y en este libro de Malaquías, desde el capítulo 1
podemos ver cómo ese pueblo, miren cómo comienza este libro y empieza en el capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahí en este libro nos da a entender con ese comienzo que ya Dios estaba cansado del pueblo de Israel, ya estaba cansado de las mentiras y cómo el pueblo estaba mintiéndole y siéndole infiel a Dios. Por eso en un momento dado en el Viejo Testamento el Señor usaba la palabra de infidelidad y lo hacía como si fuera fornicación o adulterio. ¿Por qué? Porque como Dios ama a ese pueblo y lo sigue amando, porque sabemos que Dios ama a Israel. Bueno, la palabra es tanto así que Él no ama, que Él ama a Israel, que dice que al que maldijera a Israel, Él lo maldecirá, y el que lo bendiga, Él lo bendecirá. Pues, pero en este tiempo estaba en una condición tan y tan degradada la relación con Dios, que envía a Malaquías a profetizar en contra de ese pueblo. Pero ¿qué pasó en esta historia que vamos a leer hoy? Este pueblo de Israel, de un Dios fiel, que está buscando el amor tan amoroso, de buscar el arrepentimiento de su pueblo, mas sin embargo el pueblo lo que hacía era retar a Dios con preguntas cuestionables. Estaban cuestionando a Dios por medio de unas preguntas para estar en una defensiva. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero vamos a comenzar para leer los objetivos de la clase de esta noche. En esta noche tenemos 3 objetivos muy interesantes. Saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Dios nos reprende, y vamos a ponernos en este tiempo ahora. Dios nos reprende a nosotros para que nosotros reflexionemos y nos podamos arrepentir de todo aquello que estamos haciendo mal. Cuando nosotros estamos mal delante del Señor, el Señor se va a encargar de enviarnos un mensajero, o de alguna manera nos va a dar a entender y nos va a dejar saber que estamos mal en su presencia. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Ok? Número 2, comprender que Dios premia a quienes le sirven. Es decir, como Dios es un Dios fiel, si nosotros le servimos al Señor, Dios nos va a dar un premio, sea ahora, sea luego, sea después de esta vida. Yo sé que Dios nos va a dar un premio. Ahora mismo, Dios nos ha premiado a todos nosotros que le servimos y nos ha bendecido, porque cuando nosotros nos sentamos en la mesa y podemos disfrutar del alimento que el Señor nos da, tenemos que darle gracias, porque yo reconozco de que ese alimento que está en mi mesa cada día es Dios que me lo ha dado. ¿Y por qué Dios me ha dado ese alimento? Porque como yo le soy fiel, pues Él me es fiel. Y aún así, yo no siéndole fiel, le sirvo y fallo, porque todos podemos fallarle al Señor, tenemos momentos que podemos fallarle, pero si nos arrepentimos y nos humillamos, Dios va a estar contento con nosotros, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y Dios nos va a suplir y nos va a bendecir. Amén. Número 3, servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Me perdonan, hermano, es que yo no veo muy bien y yo pues tengo que luchar con la vista para poder leer. No es que no sé leer, es que no. Amén. Dios les bendiga. Aquí vemos que tenemos que servirle a Dios con gozo. Imagínense una persona sirviéndole a un Dios vivo, poderoso, un Dios bueno, un Dios que nos ha bendecido en cada momento, y nosotros estamos siempre o enojados, o tristes, o enfogonados,
o con una cara siempre y demás. Pues entonces, cuando alguien nos ve, ¿qué va a decir? ¿Esa persona tiene un Dios bueno o un Dios malo? Tenemos que estar alegres y contentos, porque Dios es un Dios bueno. Y si Dios es un Dios bueno y tenemos un Dios que nos quiere y nos guarda, pues tenemos que estar contentos. Si usted tiene un jefe que es un grosero, pues usted está enojado. Pero si usted tiene un jefe en su trabajo, que es un jefe bien agradable, que es un jefe bueno, que le ayuda, que lo busca dónde ponerlo para que usted esté cómodo en su trabajo, pues usted va a estar contento con su jefe. Pues imagínese cuánto más tenemos que estar contentos con un Dios tan bueno como el que tenemos. ¿Ok? Pues tenemos que servirle con gozo. Que se nos note que seamos cristianos. Amén. Aleluya. Pensamiento central para esta noche. Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Dios no nos va a ignorar, hermano. Si nosotros le servimos a Dios, Él va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Él va a estar pendiente de cada necesidad que tenemos, de cada situación que confrontamos. Y si nosotros le somos fieles a Él, Él nos va a fiel a nosotros y nos va a bendecir. Vamos a estar contentos porque Dios va a estar al lado de nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria a Dios. El texto áureo para esta noche es el versículo 3:18. Malaquías 3:18. Y lee así: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aleluya. Ese va a ser el último versículo que vamos a leer de la base bíblica. La base bíblica para esta noche se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, del 13 al 18. Aquel que no tenga el expositor, pues la puede buscar en la Biblia. Y vamos a estar viendo también que en la base bíblica no lo menciona, pero en el expositor lo está dando para que lo leamos. El capítulo 4, versículos 2 y 3. Esa es la lección que vamos a estar leyendo hoy. Aleluya, gloria a Dios. Y es la lección 26, la última lección del expositor. Aleluya. Bendito tu nombre, santo. Enseñanza. El cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero si le obedece y le sirve. Es decir, antes de que yo amara a Dios, ya Dios me amaba. Pero cuando yo le sirvo, cuando yo le amo, entonces soy un tesoro para Él. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo y lo amo. Y Él conoce nuestros corazones. Y Dios no puede ser burlado. Si tú lo amas, Él va a saber que tú lo amas. Si tú no lo amas, Él va a saber que tú no lo amas. Entonces, para poder ser un especial tesoro para Dios, tenemos que servirle y amar a Dios. Amén. El libro de Malaquías se escribió alrededor de 450 a 400 años antes de Cristo. Es el último libro. Aleluya. El autor fue Malaquías. Y los personajes de la clase de hoy son el pueblo de Israel, Malaquías y Dios. Y fue escrito en Jerusalén. Aleluya. El bosquejo para esta noche. Dios mío. Tenemos 3 partes del bosquejo. Objetivos de Dios entre su pueblo. Objeciones de Dios contra su pueblo. Reacciones del pueblo ante Dios. Respuesta de Dios a los que le sirven, Es decir, las objeciones que Dios tenía contra el pueblo de Israel. Las reacciones negativas del pueblo de Israel ante Dios. Y la respuesta de Dios a aquellos que le son fieles y le sirven al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo aproximadamente de 400 años de silencio profético. ¿Qué quiere decir esto? Que luego que el profeta Malaquías le profetizó a Israel, ya no hubo más profeta que le trajera palabra de parte de Dios por 400 años. El pueblo estaba sin profecías de parte de Dios. Yo me imagino, ¿verdad? Y eso lo digo yo, ¿verdad? Y me imagino que debió haber sido así. Que en esos 400 años, que Dios estaba con coraje. Porque si vemos este libro, cómo el pueblo de Dios no se arrepintió, aún Dios queriendo llamarlos a arrepentimiento. Ellos lo que hacían era que lo cuestionaban con preguntas, insultos, hablaban mal de Dios y una forma despectiva para hablar a Dios. Como imagínense si uno le hablara despectivamente a un jefe o a un gobernador o algo así, pues miren, uno tuviera sus consecuencias. ¿Cuánto más a Dios? En el libro de Malaquías, le invito a que lea el libro completo. Son solamente cuatro capítulos. Es corto, un libro corto, pero tiene tanta información que es difícil acordarse de todo lo que dice. Yo lo he leído ya varias veces y lo he puesto en la computadora, en el trabajo, para escuchar según voy trabajando. Y es un libro donde el pueblo de Israel, el Señor lo está tratando de atraer, y sin embargo lo que el pueblo hace es que le hace unas preguntas para acusar a Dios de ser un Dios malo. Mas sin embargo, las respuestas que entonces, porque ¿quién se puede meter con Dios? Las respuestas que le hace el profeta de parte de Dios, los acusan a ellos y los desenmascara de la condición en que ellos estaban. Ellos lo acusan de que están en esa condición por causa de Dios, mas Dios les deja saber que por causa de su pecado, por causa de ellos mismos, es que ellos estaban en la condición que estaban. Aleluya. Y mire cómo dice aquí en el versículo 2 del capítulo 1. Yo es amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Pusieron a Dios con esa pregunta, ¿en qué nos amaste? Están cuestionando a Dios de que si Dios los amó o no los amó. En otras palabras, son unos malagradecidos, ¿verdad? Suena fuerte. Pero una persona, después de que Dios los sacó del pueblo de Egipto, los trajo por el desierto, les dio tantas bendiciones. En este punto que estaba ese pueblo, ya habían tantos beneficios que Dios le dio a esa tierra que fluye leche y miel, que fue la promesa y le cumplió todo al pie de la letra, como Dios. O sea, aún sin merecerla, porque el pueblo de Israel, todos sabemos, los que leemos la Biblia, que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo que no obedecía a Dios, un pueblo que se tornaba a otros dioses, unos dioses que no existen, mas teniendo un Dios verdadero, un Dios bueno, un Dios poderoso, que los libraba de las batallas, un pueblo que no era guerrero y sin embargo ganaban todas las batallas donde iban, cuando iban delante del Señor. Entonces le cuestionan a Dios de que en qué los amaste. Mas sin embargo el Señor se lo dice. Jacob y Esaú eran hermanos, dice ahí. Mas sin embargo despreció a Esaú, pero a Jacob, que es Israel, lo amó y lo recogió. Y el primogénito era Esaú, pero él amó a Jacob desde el principio, desde que estaba en el vientre de su madre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Entonces, mira cómo dice aquí. Malaquías fue contemporáneo o vivió un poco antes que Nehemías. Nehemías pues fue el gobernador que salió después del cautiverio a restaurar los muros. Esos fueron alrededor de 500 antes de Cristo. 500 a 522 antes de Cristo. Esdras
que fue el sacerdote que estuvo en ese tiempo, también era más o menos contemporáneo con él. Aleluya, gloria a Dios. La situación espiritual de la ciudad capital de Jerusalén sencillamente era desastrosa. Es decir, que según yo leía en el libro, los mismos sacerdotes, que eran los que se supone que estuviesen instruyendo al pueblo y dirigiendo al pueblo hacia la ley de Dios y el camino de Dios, eran los primeros que estaban en contra de la ley de Dios y haciendo las barbaridades que hacían. ¿Ves? Estaban llevando al pueblo a pecar. Entonces, Esdras, muy valiente, porque se fue en contra de los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que el pueblo escuchaba. Eso es decir, que el sacerdote, el profeta Malaquías, tuvo un ministerio fuerte. Tuvo que combatir con el pueblo, con los sacerdotes, y no es fácil cuando un pueblo está mal enseñado, está que lo han dejado hacer lo que quieren por los líderes religiosos. Pues la condición religiosa que tenían ellos era deprimente, y entonces para Malaquías fue muy duro ese ministerio. Amén, aleluya, gloria, gloria a Dios santo, bendito tu nombre. Vamos a leer, ya que el tiempo apremia, vamos a leer todos los versículos y después los vamos a ir discutiendo poco a poco, lo mejor que podamos. Me perdonan porque yo no veo mucho y tengo que ponerle el libro por aquí. Gloria a Dios. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y vamos ahora a leer el 4, 2 y 3, que no es de la base bíblica, pero está aquí en el expositor, que lee así: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Santo eres mi Dios. Y mira, como les venía diciendo en la introducción, aquí Malaquías, el Señor le envía a decir, vuestras palabras contra mí
han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Ahí este pueblo, el Señor está tratando de decirle, hacerlos caer en cuenta o concientizarlos de cómo estaba su condición espiritual. Y le está advirtiendo que las palabras que están hablando son violentas, son unas palabras fuertes para un Dios tan poderoso. Aleluya. Y ellos como que no les importó, los retaron. Aleluya. Mira cómo dice aquí. Como se indica en la introducción, el libro de Malaquías es todo un diálogo entre él y el pueblo. Cuando uno lee el libro, llama la atención la cantidad de preguntas que el pueblo hace y que el profeta contesta. Esas preguntas que hace el pueblo no eran meras preguntas, eran preguntas acusatorias, eran preguntas haciendo quedar a Dios como mentiroso, haciendo quedar a Dios como si Dios fuera un Dios malo, un Dios que los ha tenido como esclavos, un Dios que ellos como si no lo quisieran, como si estuvieran obligados a servirle a Dios, como si ellos fueran unos esclavos del Señor. Mas sin embargo, el profeta, por medio de Dios, les contestaba para enfrentarlo y confrontarlo y hacerle ver la condición espiritual en que ellos estaban. Aleluya. Le decían al pueblo lo que Dios le revelaba y lo que él sentía por causa de su delicada sensibilidad profética. Sabían muy bien lo que la gente hablaba, por lo tanto era necesario reprenderlo. Ok, aquí lo que estaba pasando era que Malaquías conocía muy bien el pueblo. Malaquías se pasaba, dice aquí en el expositor, que se pasaba en las calles con el pueblo, estaba interactuando siempre con el pueblo y conocía la condición del pueblo. Dios le revelaba todo lo que él tenía que decir y Dios conoce nuestros corazones. Y aquí Dios le estaba diciendo a Malaquías qué era lo que le tenía que decir a aquel pueblo para hacerlos caer en cuenta, para que se arrepintieran. Mas sin embargo, aquel pueblo lo que hacía era que los despreciaban. Pero Malaquías, con toda la información que Dios le daba, cuando veía las condiciones, tenía que reprender al pueblo. Y se pasaba reprendiendo al pueblo por la condición espiritual en que se encontraban. Aleluya, gloria a Dios. Vive Jesús. Santo. Mira cómo dice aquí. Obsérvese que ante cada objeción del Señor surge la pregunta defensiva del pueblo. ¿Qué hemos hablado contra ti? Así es la naturaleza humana cuando no está bajo el control de la gracia divina. Las personas, cuando aquel pueblo, ¿verdad? Cuando el profeta los confrontaba, trataban de justificarse. Y así es cuando las personas están mal delante de Dios. A veces uno va y le da un consejo y le dice, mira, busca del Señor, vuelve a los caminos del Señor. Y están en una condición pecaminosa. No quieren saber, lo que se hacen es buscar excusas para justificarse. Muchas personas, en muchos momentos, yo he hablado con ellos y le hablo del Señor y me dicen, de ahí salí yo, ahí estaba yo y me fui. Y cuando usted mira la condición espiritual que está esa persona, no tanto lo espiritual, ya lo espiritual se fue como uno dice acá en el campo, por el chorro, pero la condición que están físicamente, están destruidos. Usted los ve con un semblante triste, están muchas veces estos muchachos benditos
que están en la luz, y a veces yo hablo con ellos y me dicen, no, yo soy apartado. ¿Y qué? Que el enemigo los tiene atados. Y el enemigo ata a cualquiera. No tiene que ser estos muchachos que están en vicio. Hay personas que tienen buenas posiciones y están atados con Satanás los tiene atados, engañados, y piensan que están bien. Y es que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. El diablo no vino a pasarnos la mano a nosotros. No, el diablo vino con la intención de matarnos, de buscar la forma en que nosotros le fallemos a Dios para luego venir a acusarnos a nosotros. Y si morimos en esa condición, vamos a ir a un castigo eterno, porque nosotros despreciamos a Dios y escogimos a Satanás. Por eso yo les aconsejo que busquen al Señor en espíritu y en verdad. Aleluya. Vive Jesús. Mira cómo dice aquí el 14, vamos rapidito. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Pues mira, sí, aprovecha. Lo que pasa es que aquellas personas que no le sirven al Señor, el enemigo los tiene engañados. El enemigo los tiene engañados porque muchas personas en este mundo, el señor de este mundo es el diablo. Y cuando las personas se apartan de Dios, dice la palabra que una persona que le sirve al Señor está limpiecito. Y cuando se apartan del Señor, cuando llegan al Señor, el demonio que tenían adentro sale. Pero cuando se apartan nuevamente, entran 7 más. Y están en una condición que es bien difícil de salir. Y uno le habla y lo que hacen es retar a Dios, hablar mal de Dios. Insultan a uno cuando uno le habla. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene atados. Y el enemigo, cuando ve la cuestión, a muchas personas las tiene que ellos piensan que están bien. A veces no están en una condición económica mal. A veces están en una condición cómoda económicamente, pero espiritualmente están muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Y en esa condición el diablo los tiene para que sigan dormiditos, y entonces acaben en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Aleluya. Mira cómo dice el 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo con prosperidades, no solo con prosperidades, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mira la condición. Aquí esta gente cambiaron lo natural. En toda la parte de la Biblia, los bienaventurados son los mansos, los humildes, los puros de corazón, los pobres de espíritu, los hambrientos, los sedientos. Son todos aquellos que están en una condición espiritual que agrada a Dios. Mira cómo dice aquí. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Este era el 15, ¿verdad? El que leí. Sí. Decimos pues ahora, bienaventurado. Mira cómo dice por aquí. En el Salmo 1 leemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ven? Esos son los verdaderos personas bienaventurados. Pero esta gente le llaman bienaventurados a aquellos perversos, a aquellos malos. ¿Por qué era esto? Mira, es que aquellos que decían eso estaban en la misma condición de aquellos perversos. Entonces no estaban bien delante de Dios. Y entonces lo que estaban mirando era
que aquellos que son perversos, que aquellos que son malos, estaban en una condición supuestamente buena. Porque como ellos los ven que prosperaban, y después vienen y dicen, aún más, que atentaron a Dios y se escaparon. Se burlaron de Dios y se escaparon. Mira, Dios conoce los corazones. Nadie se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser tentado. Y Dios te va a encontrar, aunque estés debajo del mar, te va a buscar y te va a encontrar. Puedes, donde quiera que te trates de esconder, el Señor te va a encontrar. Dios no puede ser burlado, como ellos pensaban. Mira cómo dice por aquí. Dios mío, ayúdame con la vista. Los que protestaban y se quejaban y hacían las comparaciones equivocadas eran los que no vivían de acuerdo a las leyes divinas. Es decir, que aquellos que hablaban eran los que no estaban haciendo la ley de Dios, no estaban respetando la ley de Dios, no estaban sirviéndole a Dios, estaban siendo los que trataban de hacer lucir de que eran los más espirituales y demás, pero en realidad lo que estaban haciendo era sirviéndole a otros dioses y no estaban bien espiritualmente. Aleluya. Una de las grandes enseñanzas que nos ofrece nuestros pasajes es que el verdadero cristiano, quien es sensible al carácter de Dios y que conoce bien su palabra, nunca envidiará al malo. Es decir, nosotros no podemos, mire, si usted sabe que hay una persona que es un hechicero, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Porque no, para ponerlo más drástico, para uno saberlo, ¿verdad? Un hechicero, que uno sabe que esas personas que son hechiceras no están con Dios. Para ponerlo bien drástico, un hechicero. Y que todo el mundo sabe que es un hechicero. Y anda con un Mercedes del año nuevo. ¿Usted le va a envidiar ese Mercedes? Ay, mira, pero mira que no le sirve a Dios y sin embargo, mira el Mercedes que tiene, qué lindo. Ay, Dios mío, yo no tengo ninguno. No, mire, olvídese de eso, que nosotros tenemos algo que es mejor que un Mercedes, una salvación eterna. Nosotros podremos sufrir aquí en la tierra un poco, pero es un poquito de tiempo, porque la eternidad que nos espera, no hay oro en el mundo que pueda pagar una salvación tan grande, dice la palabra. Una salvación tan grande no la podemos descuidar por cosas mundanas y pasajeras. Amén. No envidiemos nada del mundo, nada de lo malo, porque nosotros tenemos un Dios vivo y poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Mira cómo dice el 16, 17 y 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aleluya. Miren qué bonito esto. El Señor, hubo un grupo. Aquella gente estaban hablando en contra de Dios. El pueblo estaba, pero siempre Dios tiene un remanente fiel. Cuando Elías estaba en la cueva y le dijo al Señor, han matado a todos los profetas y solo quedo yo. ¿Qué fue la contestación que Dios le dio? Aún me quedan 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Es decir, que siempre hay un remanente fiel. Y ahí en esta lección de hoy no es la excepción. Dios tenía un remanente fiel ahí que salió al encuentro de aquella gente que estaban hablando, que me imagino que esto era una discusión pública que había en la calle.
con Malaquías, y salieron al encuentro unas personas que eran los que le servían a Dios de verdad, como nosotros. Si nosotros estamos en un lugar, si estamos en un lugar y nos encontramos de momento que hay algunas personas despotricando, como uno dice acá, contra Dios y hablando mal de Dios y poniendo la fe del Señor y la Biblia en juego y diciendo que eso es mentira, nosotros nos vamos a quedar callados. No, nosotros tenemos que hablar y tenemos que defender la fe que tenemos en esto. Y tenemos que salir en contra de esas personas que están hablando por la palabra y hacerle ver que esto es verdad, que Dios es verdadero, y defender a Dios. No vamos a defender a Dios en un sentido, porque Dios no necesita que nosotros defendamos, pero tenemos que defender y ser celosos de la palabra de Dios. Pablo era celoso con la palabra de Dios. Aún antes de convertirse a Cristo, ya él era un hombre que era bien celoso con la ley. Por eso hacía lo que hacía. Porque en lo que él aprendió en la ley, él era celoso con esa ley. Y no fue hasta que Cristo entonces lo confrontó con la verdad y conoció a Cristo, que entonces fue celoso con el evangelio de Cristo. Pero defendió eso hasta la muerte. Y así tenemos que ser nosotros, defender estas palabras, esta fe y esta doctrina que estamos aquí en Cristo, el Evangelio de Cristo. Tenemos que defenderlo, no podemos hacernos de la vista larga, porque hay un refrán que dice que el que calla, otorga. Y nosotros no podemos quedarnos callados y permanecer callados, porque no vamos a hacer de agrado a Dios. Aquellos hombres hablaron y Dios, mira cómo dice en el 16, que escucharon para los que piensan en su nombre, y se hizo un libro para aquellos que piensan en el nombre del Señor. Aquello no fue solamente una palabrería de que no, que Dios es bueno, y hubo un libro, se escribió, hubo una memoria para que los hijos de los hijos pudieran ver de que ese acontecimiento pasó, de que hubo allí quienes también, aparte de que aquel pueblo estaba mal delante de Dios, había otro remanente que estaba ahí sirviéndole a Dios fielmente. Y en el 17, y serán para mí especial tesoro. Nosotros somos un tesoro especial para el Señor. Los que le servimos somos un tesoro, somos la niña de sus ojos. Aquel que nos haga algo a nosotros se va a meter con Dios. En el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Va a haber una diferencia. Los malos no van a tener una salvación. Van a estar con el diablo y van a tener una muerte eterna en el lago de fuego. Allí un sufrimiento eterno en aquel lago de fuego. Nosotros, cuando Dios actúe, que nos vamos en el arrebatamiento primeramente, nosotros tenemos unas bendiciones tremendas. Nosotros tenemos aquí en la tierra, tenemos una vida agradable, una vida que muchas personas dicen, que estás malgastando tu vida, como decían ellos ahí. ¿De qué nos vale servirle a Dios? Mira, pues sí me ha servido, porque antes, cuando yo me estaba en el mundo, que estaba apartado del Señor, yo gastaba mi dinero en baile y brincando y saltando, y al otro día, después que terminaban esas fiestas, yo estaba vacío. Mas sin embargo, ahora que estoy brincando y saltando, que me voy allí al templo y me gozo, me llena el corazón y me llena de gozo, que me dura por ahí para abajo toda la semana hasta que vuelvo otra vez a donde está el Señor para alabarlo. Y lo alabo todos los días. No es que lo alabo solamente en la iglesia, yo lo alabo todos los días y pienso en mi Señor todos los días, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia conmigo, y eso yo lo he visto. Esa es la diferencia de aquel malo que ahora a lo mejor piensa que está bien, pero está en una tristeza y Luego vamos a tener un arrebatamiento, una experiencia de un arrebatamiento que vamos a ir subiendo por ahí para arriba, para el cielo. Que qué gozo será ese cuando usted vaya subiendo por ahí. Qué experiencia más hermosa será esa. Esa experiencia no la van a tener los malos.
Luego va a haber un juicio allí para darnos unos galardones. Eso lo vamos a tener nosotros los que le servimos al Señor. Luego se van a abrir los libros y nos van a poner al frente del Señor. A la izquierda van a estar los malos. A la izquierda van a estar los malos. Y a la derecha van a estar los buenos. Los cabritos a la izquierda y las ovejas van a estar a la derecha. Y aquel que no se encuentre en el libro, pues los que están a la izquierda van a ir para el lago de fuego. Nosotros a una vida eterna adorando al Señor. Aleluya. Y el 4:2, más vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros vamos a ser salvos por el Señor Jesucristo, que va a venir a buscarnos. Nos va a buscar. Eso es lo que yo entiendo ahí, que el Señor Jesucristo nos va a venir a buscar y en sus alas, y vamos a subir por ahí para arriba, para el cielo, y vamos a estar con Él para siempre. Y los malos van a estar como ceniza, quemados en el lago que arde con fuego y azufre. Hasta aquí la clase de hoy, una clase un poquito complicada, larga, pero gracias al Señor, el Señor me ayudó. Le doy gracias al Señor. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia dándote gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra en nuestros corazones. Ilumínanos, Padre, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Padre, de la iglesia. Bendice a nuestros pastores. Bendice a Moisés, Padre Santo, que está trabajando. Bendice a cada uno de los maestros, Señor, que están dando estas clases, Padre Santo, Señor. Y a cada uno de los estudiantes, Señor, que sacan de su tiempo para escuchar y aprender tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima clase.